Bienvenidos a Mente Sana Tips, el podcast en el que hablamos con expertos de temas que nos ayudan a transformar nuestra mentalidad. Hoy con una experta súper especial, Irene Jordan, hablándonos de un tema que sé que a ustedes les va a gustar tanto como a mí, que es todo es energía. Irene, bienvenida. Irene es una persona muy especial que se dedica a acompañar procesos de transformación y de expansión de conciencia. Estamos, Irene querida, haciendo un ciclo especial por mi nuevo libro, Créelo, créalo, que está como muy alineado con lo que queremos que tú nos compartas hoy y mucho más, que es la última semana del año. ¿Cómo te ha ido? Bienvenida, qué rico estar contigo acá. Muchas gracias por esta invitación. Como siempre, es un placer compartir contigo y co-crear cosas juntas. Feliz de estar acá. Bueno, Irene querida, eh, tú vienes de cambios y cambios y yo cuando estaba pensando en invitarte, yo decía, pero es que esta era una super, hiper, mega ejecutiva que luego la rompió como asesora de imagen, neurocoach y ahora integra el tema energético y de conciencia, que es un cambio que realmente está pasando en todo el mundo. ¿Cómo ha sido tu camino? Yo creo que aquí muchos de los que te escuchan dicen, ¿cómo así? ¿Esta no era la de PepsiCo? Sí, sí era. Sí, bueno, pues yo creo que parte ha sido, y lo que creo que todos debemos hacer es de conocernos a nosotros mismos, no solo desde la identidad y la personalidad y lo que yo creo que soy, sino a niveles muy profundos, de siempre estar en un proceso de conocimiento y de asegurarnos que lo que estamos viviendo y lo que estamos creando esté alineado con nosotros mismos. Entonces, desde ese lugar es que yo me he ido moviendo cada vez que siento la necesidad. Al final siempre ha habido como una línea conductora que ha sido ayudar a las personas y facilitar procesos de transformación, pero ha cambiado la forma desde lo físico, lo mental, lo energético y ahora pues integrando todo eso porque al final somos todas esas cosas, no solo una. Me encanta. Cuando pensé en el título de que todo es energía en movimiento, quería que nos explicaras un poquito cómo funciona, seguro que muchos te ven, todos estos entrenamientos que tú haces, todos estos talleres en los que, perdón la ignorancia, te conectas, no sé si con el ki, con la energía y ayudas a que la gente fluya. ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito. Bueno, súper. Pues mira, esto es muy chévere porque por fin se están acercando dos mundos que antes eran aparte, que es la ciencia y la espiritualidad, que al Ujú. final estamos pasando de esa separación a unir cosas que son relevantes de ambos lados. Y esto ya no es solo un tema, como muchos pueden conocer, esotérico o solamente del este y de esas culturas que hablan del prana, del chi, de la energía vital. Esto se está volviendo un tema universal porque lo es. Una de las leyes del universo es que todo es vibración, todo en el universo vibra y todo existe porque está vibrando. Eso es una ley cuántica, esto viene de la ciencia, no solamente la espiritualidad. Y de ahí, pues me gusta tu título porque efectivamente todo es energía, todo es vibración y si algo existe es porque está vibrando. Entonces, lo primero es abrirnos a que somos más de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. De hecho, eso que percibimos sólido, incluso los átomos que anteriormente se creía que era la unidad más pequeña, pues ya la ciencia ha descubierto el mundo cuántico que no se puede medir porque literalmente ni siquiera tienen nombre las partículas tan pequeñas que hay a ese nivel, todo es vibración. Entonces, esto es un tema podemos aceptar como algo científico y espiritual y de ahí parte todo el trabajo que yo facilito porque es algo que están todos, no es que yo lo genere, sino que lo facilito, que la gente se conecte con esta dimensión. Mira que es muy bonito. Cuando estaba escribiendo Créelo, créalo, bueno, quiero hacer un doctorado en neurocuántica. Solo me faltan 5 años libres para sentarme a hacerlo. Wow. Pero dentro de lo que he estado leyendo, el tema del electroma, que es esa validación de lo que tú estás diciendo. Antes hablábamos mucho del bioma, luego el microbioma, y ahora todo este concepto del electroma, de que somos energía vibrando, tengo por ahí unos amigos médicos que hacen unas pruebas con un cabello tuyo y te miden como el nivel de energía de tu cuerpo con un cabello y te dicen que te falta, que, bueno, como cosas que en otro momento uno decía, eso no es real, sí,
ya como que el mundo cambió muy rápido. Entonces, ¿qué es la energía? Esa energía que nos mueve, llega de otros, está en nosotros. ¿Cómo es esto de la energía? Ujú. Entonces, partiendo de esta ley universal de que todo en el universo es energía, a veces incluso las palabras pueden ser importantes porque muchas veces hablamos de vibración, energía, frecuencia y no necesariamente es lo mismo. Entonces, rápidamente, la energía es cuando estamos en el espacio, es como solo una cosa. Ya la frecuencia, que es una onda, es en el tiempo, porque las frecuencias y las ondas se miden en el tiempo, cuánto oscila y qué tantas veces se repite esa onda en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de energía, estamos hablando de espacio y cuando estamos hablando de frecuencia, hablamos de tiempo. Y al final estamos viviendo en un mundo de espacio-tiempo y nos estamos empezando a dar cuenta que este espacio-tiempo, pues hay una perspectiva que es la perspectiva lineal, que todos estamos acostumbrados a que para recorrer un espacio, pues requiere tiempo. Pero en el mundo cuántico y en ese mundo más pequeño, no hay a dónde ir, hay algo que se llama como no localidad, no hay a dónde ir, no hay tiempo, no pasa, todo existe al mismo tiempo en el momento presente y eso es lo que te permite acceder a una cantidad de potenciales de información para tu vida y para ti mismo, que ya están ahí, que existen dentro de ti. Y algo importante de esto es entender que todo está dentro de nosotros. Entonces, en esta perspectiva más holográfica, donde ya no es que allá afuera está la energía, el campo cuántico está fuera de mí o la frecuencia alta está por allá afuera, sino que todo el universo existe de forma fractal dentro mío. Entonces, eso es importante, es parar de buscar afuera y empezar a conectarnos con esas dimensiones, esas frecuencias, vibrar más alto, qué significa, pero dentro de mí, no que alguien más me diga cómo hacerlo o irme allá afuera a buscar una solución a cómo yo me estoy sintiendo. Me encanta eso que dices, porque entonces no es que yo llego a ser, sino que descubro que ya lo soy. Exactamente. Divino, me encanta. Exacto, no hay Bueno, nada para lograr, es okey. recordar, descubrir, todo el tiempo estaba dentro de mí. Ay, qué hermoso. Me parece muy bonito, porque yo creo que también es devolverle el poder a las personas. Es decirle: "No, Exacto. usted se va a demorar 40 años en llegar, sino ya llegó, usted está aquí". Ujú. Y muchas veces cuando uno hace este tipo de experiencias de expansión de conciencia, y como que hace ese alto en el camino que se le para el tiempo, el espacio, que puede pasar un día y uno dice: "¿Qué pasó?". Y como que ese encuentro con uno mismo es muy lindo. Eh, ¿Cómo es ese acompañamiento que tú haces? ¿Que has descubierto? Que te he visto, yo no sé cuántos procesos llevas, pero he visto un montonón de cosas que estás haciendo maravillosas. Pues mira, eso que tú mencionas es lo más importante para mí como facilitadora y me gusta esa palabra porque cualquier enseñanza espiritual, lo importante es la enseñanza, no la persona. Y desde la persona que va a una experiencia o que va a una enseñanza o que empieza a estudiar algo o a leer algo o a experimentar algo, es muy importante partir de eso, que el poder está dentro de uno, que no es que allá afuera hay un gurú que te va a salvar o que tiene las respuestas para ti, sino cómo activas ese poder que está dentro de ti y eso parte, ¿cómo es el proceso? Para mí lo principal, el primer paso es hablar sobre tomar responsabilidad, ¿no? Es hacerte cargo de ti mismo. Y responsabilidad no lo asocio con una carga como lo Ujú. entendemos normalmente de adulto responsable, que hay que pagar servicios, entonces hay asociaciones, no, responsabilidad simplemente es la capacidad que tenemos de responder a lo que está sucediendo. El cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso ya lo hace automáticamente. Algo sucede y mi cuerpo responde, genera químicos. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer de manera consciente? ¿Cómo elijo responder? Porque yo no puedo elegir qué sucede externamente. Las circunstancias externas no son la fuente de mi sufrimiento, aunque parezcan, sino yo que sí puedo elegir. ¿Cómo respondo ante eso que estoy viviendo, ante esa persona retadora, ante esa emoción que estoy sintiendo? Y eso sí depende de mí. Entonces ahí se empieza a generar como esa responsabilidad, se empieza a activar ese poder realmente interior, esa coherencia, eso que llaman alineación
dejo de buscar afuera, me hago cargo de mi vida y puedo realmente empezar a ser como ese co-creador de mi realidad. Muy interesante todo este tema, porque yo creo que es también como hacer el alto en el camino para encontrarnos con lo que auténticamente somos, que nos hemos como llenado de tantas cosas en el camino, nos hemos pegado como tantos rótulos y esos espacios de los que tú estás hablando como que te llevan de vuelta a casa, de no hay ningún lugar donde ir, no hay nada que hacer, estoy aquí ahora presente, yo conmigo, que yo creo que es lo más importante. Muchas veces cuando yo hago algunas prácticas de bodyfulness con los clientes, les enseño un ejercicio que es de la respiración de la mariposa y al Ujú. final les pido que se abracen y se digan, aquí estoy contigo hasta el último respiro, es, estoy conmigo, estoy segura. ¿Cómo conectas todo esto con el tema de la energía? Porque bueno, yo creo que cuando nosotras estamos metidas, la neurociencia nos trajo acá, pero hay otros más escépticos. ¿Cómo se acercan las personas ahora a estos temas que has visto? Sí, yo siento que parte, mira, la principal razón, a veces a mí me preguntan por qué no puedo sentir la energía o por qué hay gente que siente la energía y yo no puedo o creen que hay algo mal con ellos o simplemente no creen que es un tema de creer en algo. Esto no es un Ujú, dogma, no se trata de creer en nada, no tienes que saber ni creer nada. Nosotros somos energía, es darte cuenta que eres eso, pero la principal razón por la que no lo puedes sentir y entonces es porque la gente no está presente en su cuerpo. Por eso me encanta lo que dices de bodyfulness y es la principal razón por la que uno no puede sentir su energía es porque toda la tensión, hay demasiado ruido mental. La ujú, mente está completamente hiperactiva, ese sobrepensar, ese rumiar, pensamientos, 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 una sobreestimulación visual, distracciones con las redes sociales, los diferentes medios y nos hemos desconectado del cuerpo. Y esto es importante porque la espiritualidad o la conciencia, a veces la gente siente que es salir del cuerpo, yo cierro los ojos y me voy a otra dimensión. Es todo lo contrario. Entre más presencia en el cuerpo haga, tu espíritu es el que habita el cuerpo. Ser espiritual es vivir esta experiencia humana con todo lo que trae, estar presente en mi cuerpo y desde ahí es que puedo conectar porque mi cuerpo tiene la información de todo el universo. Entonces, lo primero es empezar con cosas sencillas de conectar con mi cuerpo. Uno, tomar responsabilidad, saber que, bueno, puedo elegir ser una víctima de mis circunstancias o ser lo que llamamos como el sanador herido, que sí, fui herido, pero ya no ujú. actúo desde lo que me sucedió, que es un condicionamiento desde lo que me metieron en el colegio, mis papás, todas las creencias, porque normalmente eso es lo que pasa. Estamos en piloto automático reaccionando desde el pasado. El momento que yo tomo responsabilidad y sé que puedo responder conscientemente a lo que estoy viviendo, en ese momento empiezo a dejar de actuar en el pasado y puedo empezar a crear. Pero para estar ahí, yo tengo que estar presente en mi cuerpo, si no, ni siquiera me doy cuenta y no puedo elegir cómo responder. Entonces, todo esto que a veces suena como un poco complejo, se tiene que aterrizar a cosas sencillas de cómo empezar a conectar con esa dimensión, cómo lo que llaman elevar la frecuencia, ¿sí? Y Ujú. cómo creo mi realidad a partir de ahí. Ahora, si quieres, lo hablamos de por qué, o sea, cómo atraigo ciertas cosas, cómo se genera eso, pero lo primero es estar presente y estar presente significa salir de la mente, estar en el momento sin querer que sea diferente a como está haciendo y poderlo observar, no analizar, es diferente. Poderme observar lo que estoy sintiendo, lo que está sucediendo y desde ahí se abre una oportunidad, un portal de tomar pequeñas decisiones que hacen un giro enorme en mi vida. Mira que te escuchaba y estaba pensando acá que cuántas veces nos es dificilísimo aceptar. Porque listo, llego hasta observo. Ah, sí, es que estoy frustrada. Sí, qué rabia porque estoy frustrada. Venga. Entonces, cuando yo te escucho, y yo creo que muchos de los que nos van a escuchar dirán, sí, Irene, suena muy fácil, pero es duro. Paso número cero, micropaso partido a la mitad. ¿Qué hacemos?
Ujú. Bueno, pues ahí la única manera realmente de empezar a cambiar la frecuencia para atraer otras cosas diferentes a las que estoy generando, porque yo mismo las genero, el paso número uno es ubicarme en mi cuerpo. Hay dos maneras realmente de empezar a subirlo, muy micropaso y conectar con el cuerpo. La más fácil es poner tu atención en la respiración. Ujú. Simplemente uno no puede estar con la atención en la respiración y pensar al mismo tiempo. Es muy difícil. Incluso les dejo un tip más práctico aún, un ejercicio que permite llegar a esa coherencia. Tú debes saber otros, entonces también estoy segura que nos puedes compartir, pero el que yo uso es respirar en 4 tiempos, sostener arriba 4 tiempos, exhalar 4 tiempos y sostener 4 tiempos. Es algo simple, sencillo, que me saca de la mente y desde ahí yo puedo, lo que sea que está, la turbulencia que está sucediendo en mi mundo exterior, puedo como ir a mi cuerpo y poderlo observar. Y ya, si el siguiente paso, pues podemos empezar a hablar de qué cosas específicas puedo hacer para cambiar mi frecuencia y para qué, porque todo el mundo habla de vibrar alto, de elevar tu frecuencia, pero ¿qué es eso y para qué? ¿No? Me encanta porque es que a veces suena muy instagrameable, de vibra bonito, pero ¿y cómo es eso? Ujú. Nosotros los humanos que corremos, pagamos facturas, los que tienen hijos, los que están montados en el trancón, ¿cómo vibran bonito? Ujú. Entonces me gusta mucho lo que nos das porque es muy accionable. Yo ando muy conectada con el tema de yoga nidra, me encanta, me parece lo máximo. Entonces cuando duermo mal, cuando estoy agotada, por ahí incluso tengo unas audioguías y a mí me trae mucho al presente cuando rumio o cuando tengo mucho ruido. Entonces tengo como mi top 5 de imágenes. Entonces una es el Nevado del Ruiz, el ver la montaña, el ver cómo cae la nieve, me trae al presente. Otro, el agua entrando en la arena, el agua del mar, o un camino en el que estuve que caían las hojas de los árboles. Entonces, mira que ese tipo de imágenes, cuando yo las recreo, me traen al presente y me dan calma. Pero no sé, y ahí sí te pregunto, si es porque hay una conexión energética con esos momentos que para mí emocionalmente fueron muy intensos. Sí, sí, definitivamente la imaginación la podemos usar también como un portal hacia otra frecuencia. Si estamos estresados, por eso en las meditaciones, imagínate en una playa o porque cuando en ese momento ya dejas de estar viendo las imágenes afuera y lo que está sucediendo afuera de ti y puedes empezar a crear tu realidad desde las imágenes empiezan a venir desde adentro y esa imagen tiene asociaciones, memorias, etcétera, incluso en el subconsciente colectivo, que empiezan a generar un estado diferente, un estado interno diferente. Entonces, ese es uno de los portales. Y me gustaría que habláramos un poquito de eso, como dices tú, instagramiable, que también me parece lo mismo, de qué significa vibrar alto y qué significa Ujú. como subir tu frecuencia, ¿no? Y entonces, ¿y cómo empezar a atraer otras cosas? Porque mencionaste algo que quiero volver y es cuando dijiste, bueno, muchas personas hasta incluso pueden observarlo, pero el siguiente paso es aceptarlo y todo eso tiene que ver. Entonces, quiero empezar como a hablar de, bueno, ¿qué es vibrar alto? Vibrar alto, estamos hablando de frecuencias. Acuérdate que es todo vibra en el universo y esa Ujú. vibración genera ritmos. Hay unos ritmos más rápidos, que son ondas más rápidas, y unos ritmos más lentos. Entre la Bueno, frecuencia, pregunta y te interrumpo. sí, sí. ¿Cómo sé en qué nivel estoy? Si estoy muy bajita, en la mitad, arriba. Entonces, los síntomas que normalmente nos quedamos es en el síntoma y es, me va a dictar mi frecuencia, me va a informar qué cosas. Uno, lo que está sucediendo en mi vida. Muchas Ujú. cosas uno dice, no, pero es que fue mi jefe, o es que mi esposo, o es que, pero eso también está actuando como un reflejo, un espejo de tu frecuencia por la raíz de resonancia que voy a explicar ahorita. Las frecuencias en el mundo como todo está vibrando, cuando dos cosas vibran al mismo ritmo, que es esa misma frecuencia, por la ley de resonancia, simplemente se unen, ¿sí? Por eso es que si tú eres una persona positiva, la gente que es negativa, por ejemplo, que tiene miedo y que siente que siempre todo va a salir mal, que voy a salir y fijo llueve y no tengo paraguas, hay gente que vive así y preciso le pasan esas cosas por la ley de resonancia de esto es física, esto es ciencia. Por ley de resonancia, tú no atraes lo que tú quieres.
por más afirmaciones positivas que hagas, tú Ujú. atraes lo que tú eres. Entonces, ¿cómo sé que estoy vibrando bajo? Uno, porque encuentro resistencia, resistencia, resistencia en el mundo, conflicto, negatividad. Dos, por mis emociones también, si vivo siempre con miedo. El miedo, al final hay miedo y amor. Si yo siempre tengo una vida basada en el miedo y mis decisiones las tomo basada en el miedo, en el control, en evitar que algo malo suceda, eso es una frecuencia muy baja. Okey. Entonces, mi estado interno me dice, uy, estoy vibrando alto o bajo, pero acá quiero decir algo importante, ojo, que también mucha gente confunde vibrar alto con estar en calma. Entonces, no, yo soy Mm. súper zen y entonces vibro alto, pero de pronto, no sé, se murió mi papá o algo pasó realmente que genera sufrimiento y ya no estoy vibrando alto. No, vibrar alto no es estar siempre en calma y estar siempre positivo y feliz. Vibrar alto es cuando tú logras desidentificarte de la emoción, la puedes observar como dijimos, aceptarla. ¿Y qué quiere decir aceptarla? Dejar que pase por mi cuerpo. Así sea una emoción baja como la rabia, por ejemplo. Tengo Ujú. rabia, ok, voy a mi cuerpo, de pronto le pego una almohada, me meto un grito, hago algo para que esa emoción se mueva, eso también es vibrar alto, aceptar que al final no hay bueno ni malo, especialmente en emociones. Lo que es vibrar alto es aceptar lo que estoy experimentando, no luchar contra eso, no juzgarlo y no echarle la culpa a alguien más. Eso es vibrar alto, no solamente estar en zen todo el tiempo y positivo. Bueno, y ahora utilizaste un término que también está muy de moda, que es el tema de manifestar. Entonces, cuéntanos tu punto de vista, ¿qué piensas del tema de la manifestación? Y ahora te cuento una experiencia que tuve, que no tengo una explicación, pero de pronto tú sí, Ujú, de cómo es este tema de manifestar, de cómo volvernos co-creadores de realidades. ujú. Pues mira, yo creo que eso también es algo que a veces genera como confusiones o que se ha tratado de diferentes maneras. La ley de la atracción fue muy popular, pero pudo ser malentendida en algunos sentidos. La manifestación al final es simplemente la materialización de esa vibración que hablamos en materia, en forma. El Ujú, universo hay vibración, frecuencias, y según la resonancia o disonancia, esas frecuencias se van organizando juntas, van creando patrones geométricos y eso es un átomo, una molécula o la materia, cualquier forma que vemos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo empieza como energía. Cualquier enfermedad física, por ejemplo, cualquier dolor existe antes en ese plano energético y es más fácil de cambiarlo desde el plano energético antes que se vuelva forma, antes de que se vuelva materia. Entonces, manifestar simplemente quiere decir convertir esa vibración en forma. ¿Y de qué va a depender esa manifestación? De en qué frecuencia estoy vibrando. Entonces, la manifestación es simplemente, yo lo resumo así, yo atraigo no lo que yo quiero ni lo que deseo con toda mi alma, yo atraigo lo que soy. Entonces, y desde dónde estoy manifestando, porque puede que funcione. Entonces, mucha gente, ay, voy a manifestar un carro. Sí, pero esa manifestación también viene del ego, de ujú. sentir que algo me falta y que un carro me va a hacer feliz. Entonces, puede que manifiestes el carro, el carro nuevo te llegó, te llegó el dinero, lo que sea, pero te vas a encontrar con que a pesar de que ahora tienes un carro nuevo, la disatisfacción sigue. Nunca realmente nada de eso te va a hacer realmente feliz si viene del ego y no de esa presencia. Entonces, la presencia es simplemente yo estar pendiente de mi propia frecuencia, de cómo yo me hago cargo de mí mismo, de cómo me responsabilizo, de cómo reacciono ante las personas, ante los retos, sobre todo ante el dolor, porque todos crecemos a punta del dolor. Si lo Ujú. rechazo, lo resisto, huyo o lo tomo como una oportunidad para sentirlo, procesarlo, aceptarlo, aunque no me guste y sea muy doloroso, y transmutarlo. Entonces la manifestación, para manifestar es cómo cambio yo mi frecuencia para que sea más alta, que hay más energía, entonces empiezo a traer cosas que vibran más alto, como el amor, como relaciones positivas y todo este tipo de cosas. Bueno, antes de que nosotras tuviéramos esta conversación, yo tengo una comunidad privada que es el Círculo de la Excelencia. Les conté que iba a hablar contigo, les di un poquito de contexto del tema. Tengo 3 preguntas que te mandaron. Ujú. Una,
Cuando a las personas les empiezan a pasar como muchas cosas negativas de manera secuencial, tiene que ver con algo de la energía, cómo se modifica, qué hacer ahí. Sí, definitivamente lo primero es muy común pensar que a veces las circunstancias externas como que no, como que pasa, es algo externo a mí. A veces sí, hay cosas que efectivamente, pues pasó un terremoto, incluso eso es generado por el humano, por la inconsciencia humana, pero bueno, no nos vamos a ir allá. Cuando están sucediendo cosas negativas, lo primero que yo las invito es a no juzgarlo como negativo. Es que en el mundo Ujú. de la energía, al final, no hay bueno ni malo. Nos vivimos en un mundo dual de energía, de positivo, negativo, y el mundo y la evolución funciona así. Hay momentos de caos y ese caos genera después un nuevo orden. Y el mundo se va moviendo entre el orden y el caos. Entonces, uno es natural, no podemos querer estar siempre arriba y que todo funcione. Ahora, dos, cuando estés ahí, es una gran, gran, gran oportunidad de despertar, de aumentar tu nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque lo más importante cuando te enfrentas a un obstáculo no es lo que te está sucediendo, es tu nivel de conciencia al enfrentarte a eso. ¿Cómo respondes? ¿Desde dónde? Desde echar la culpa, desde tomar el papel de víctima, desde asumirlo, aceptarlo aunque no, y aceptarlo no quiere decir que me parezca bien. No, yo puedo sentir dolor pero como yo enfrente esas cosas negativas y sobre todo si pasan muchas, es algo, podemos llamarle el universo, la conciencia, dándote una información sobre ti mismo. Es como todo eso te lo están poniendo porque ahí ya estás desalineada entre lo que pienso, lo que hago, lo que digo, lo que siento. Entonces, eso lo puedo ver como una oportunidad de ver en dónde no estoy siendo fiel a mí mismo, ¿sí? Ujú. Y ya con eso inmediato que sucede, ¿cómo lo tomo? Ay, me pasó esto, me accidenté, luego pasó esto, luego pasó lo otro. ¿Yo qué sí puedo hacer en cada uno de esos momentos? Estar presente en mi cuerpo, observarlo, aceptarlo, y luego el siguiente evento que cree va a ser determinado por cómo respondí ante ese. Entonces, es eso, es estar observándolo, cómo respondo ante cada uno y luego no meter la historia de, es que tengo no sé qué, sí, puede que haya un bloqueo, pero tú también tienes la información para desbloquearlo y es así, con presencia, con atención plena en el momento presente y no irte ni a la mente con todas las historias que te cuentan, ni al pasado. Mira que acá escuchándote lo conecto mucho con muchas vivencias que yo tuve el año pasado. Ha sido el año más duro de toda mi vida. Y yo, por ejemplo, yo no sé si te conté, yo no conocía el dolor, Irene. Yo no sabía qué era el dolor. A mi mamá le diagnostican un cáncer de cerebro y me dicen, tiene un mes y ya. Entonces yo dije, pues este es el mes de la vida de ella. Le hice una fiesta, le llevé músicos todos los días, como que me sintonizaba yo para estar muy cargada de energía y llegar a que fuera el mejor día de ella, porque podía que fuera el último. Y Qué en el lindo. mejor día, en el mejor día, pues te cuento que ella fallece, ella estaba con la enfermera y yo creo que tú lo sabes, uno escucha todo lo que pasa 15 minutos después de que físicamente estás muerto. Entonces le canté sus canciones, le recé sus oraciones, todo lo que para ella era como muy importante, lo hice en ese momento y la enfermera me miraba como vieja loca. Pero es que era despedirla y era hacerla sentir amadísima de vete, todo está bien, como acompañar esos momentos y tenía el dolor más grande de la vida y era el momento más difícil de todos, pero era decir, ¿cómo sé que me duele y abrazo el dolor y lo vivo y lo siento y lo proceso y sigo andando? Y creo que esto me hizo a mí crecer mucho y conectarme como mucho con las personas. De ahí salió el libro de Ansiosos y Agotados a Ujú. Tranquilos y Enfocados, porque yo dije, si este dolor que yo tengo tan horrible lo tienen todos los días las personas con ansiedad, qué fuerte. Y creo que ahí es muy bonito y volvemos a lo de todo es energía en movimiento, de qué creo a partir del momento que estoy viviendo. Así sea doloroso, así sea incómodo, así sea difícil, de cómo cojo esta energía y la vuelvo energía creadora. Sí, Entonces, y de eso, qué bonito que compartiste eso. Quiero decir solo una última cosa.
que también cuando muchas cosas así pasan, tampoco es echarme la culpa, porque también esta creencia de vibrar alto, entonces yo empiezo, Ujú, ay, estoy vibrando bajo, ¿qué hice mal? No, también es parte de la evolución de la conciencia, solo se puede a través de obstáculos, de retos. Ese dolor es lo que nos hace crecer en presencia, en conciencia, en amor incondicional. Entonces, a veces se trata de culpa, porque eso sí, peor. ujú. Es simplemente entender que es parte de la evolución, ponernos retos y cómo los enfrentamos, pues va a determinar cómo lo hiciste tú. Increíble. Bueno, y lo segundo que te iba a contar ahora, porque esto no te lo iba a contar, eso fue que surgió. Imagínense que hace muchos años, ya hace como 11 años, yo estaba en Manizales y había una carrera que se llamaba el Color Run. Entonces uno corría, no sé qué, y tiraban polvos de colores y música. Y a mí me entró polvo por el oído derecho, me dolió el oído horrible, me dio síndrome de Meniere. Cuando me hice todos los exámenes, perdí el 30% de la audición. Eso fue tremendo. Pues Wow. imagínate que yo en conferencias y me hablaban y yo no escuchaba. O, o cualquier persona me hablaba y no, estaba sorda, no oía. Entonces yo dije, pues si yo me raspo la mano y las células de mi cuerpo vuelven y reconstruyen y me queda bien, ¿qué tal si yo le hablo a las células de la audición, me pego una habladita con mi oído y todos los días, pues sin ninguna guía, yo me inventé eso, en la mañana y en la noche, cuando yo meditaba, le daba mucho amor a mi oído, le decía al cerebro, oiga, usted es el encargado de la audición, yo no sé, necesito oír bien, pues, ¿cómo te parece que eso fue como un año y tenía tinnitus? Eso fue durísimo, como año y medio que me dolía mucho y no escuchaba y comencé a recuperar la audición y di tú que pasaron como 3 meses y yo escucho perfectamente. Y no Increíble. tengo entonces vuelvo al otorrino, me hacen el examen, para hacer la renovación del pase y yo dije: "No, yo voy a estar no, oía perfectamente", y eso ya fueron como hace 10 años y mis células del oído se reconstituyeron y yo dije: "No tengo cómo explicarlo". Entonces, dame tu explicación, Imagínate, ¿tú qué crees que bueno, pasó? yo tampoco tengo la respuesta, sí, a veces lo chévere también es que la vida y el cuerpo de uno es un misterio, pero sí conozco, por ejemplo, Masaru Emoto, que ha hecho, no sé si lo conoces, ha hecho eso con el Sí, agua, de ujú, cómo hablarle, las palabras también tienen vibración, así sean mentales, no es necesario decirlas en vivo, y cómo el agua, ¿no? Después tomaban fotos de las moléculas y cómo cambiaba cuando eran palabras con una vibración alta versus no. Entonces, todas nuestras células tienen la información de todo el universo y como todo es vibración, al dirigir tu atención y tu intención a eso de hablarle a las células de tu oído, pues no me sorprende para nada que haya sucedido. La explicación física, científica, pues no la sé en detalle, pero no me sorprende porque al final es eso. Así también sané yo el tumor que me dio a mí a los 12 años y al ujú. final todo antes es energía y luego materia, pero también puede, con vibración, podemos afectar la materia. Entonces, eso es lo bonito, que nos volvemos, es diferente a quedarse con el diagnóstico y luego también observar el oído qué es, porque eso también me está informando por qué me sucedió eso en el oído. Todas las partes del cuerpo corresponden a algo energético, emocional. Entonces es interesante también si me caigo y me pego en la cadera, no es tan coincidencial qué significa la cadera y eso me da información para tomar otras decisiones. Muy Y chévere. mira que yo creo que es como vivir más despiertos. Yo creo que este momento de la humanidad es eso, ser consciente, ser intencional, estar aquí ahora en esta conversación contigo, ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo en formato video, como el estar presentes y decir, ¿qué me llevo de acá? Porque a veces como que vamos muy rápido y esa velocidad nos hace perdernos la vida. Bueno, pero cuenta cómo funcionan tus sesiones maravillosas, la gente cómo llega a ti. Voy a colocarles acá el Instagram de Irene, Irene Jordan M, vaya, búsquenla, que tiene unas cosas maravillosas. ¿Cómo funcionan estos procesos contigo? Gracias. Bueno, pues ahorita estoy muy enfocada sí, en trabajar con frecuencias para despertar el cuerpo energético de las personas. La energía Kundalini, que es la energía espiritual que todos tenemos,
en potencial latente, cómo se activa por resonancia y también el cuerpo energético en general de las personas, pero al final es como facilitar las condiciones porque nunca ha sido tan urgente que más humanos despierten, que estén conscientes, que puedan servir porque vienen, ya estamos en tiempos muy retadores como humanidad. Sí. Entonces, nunca ha sido tan importante que cada uno esté en su centro, cada uno esté en su verdad, cada uno se haga cargo de su vida. Entonces, nada, ahorita estoy haciendo sesiones grupales, presenciales y online de activaciones energéticas que activan códigos en tu cuerpo y energía espiritual, que eso dispara y empieza un proceso de transformación interna. Pero lo mejor es que lo haga yo, sino es facilitar las condiciones para que tú mismo actives esa energía vital, esa conciencia, accedas a otra información, accedas a otros planos de conciencia que hacen la vida acá en la Tierra un poquito más amigable y que te vuelven a conectar con tu esencia y dejar de lado toda esa basura que hemos ido acumulando con los años y empezar a vivir una vida plena, consciente, presente, incluso puedes servir a otros solo cambiando tu frecuencia. Nunca subestimen lo que solo la presencia de una persona vibrando alto puede hacer por los demás sin tener que hablar Ujú. ni convencer. Entonces, estas sesiones son muy bonitas, son con música, con frecuencia. En grupo se genera un campo de sanación muy impresionante y las hago presencial y online, así que me pueden escribir por Instagram y con mucho gusto les cuento próximas fechas. Ay, divino, me encanta. Mira que con lo que decías que sin ni siquiera uno hablar, leí esta semana, creo que es un par de semanas, un artículo de coherencia cardíaca, de que una persona se sienta, entra en coherencia cardíaca y empieza a impactar a personas a 1 kilómetro a la redonda. Y uno Así dice, es. pues 1 kilómetro, 1 kilómetro. Personas que no te conocen, que tú no les estás diciendo nada, solo desde tu intencionalidad o con la meditación de la compasión. Cómo expando mi materia gris y cómo comienzo a conectarme con esas personas que les estoy enviando buenos deseos. Y es una cosa impresionante. Es así tal cual. Y me gustaría dejarles como una cosa práctica también para esto Sí, de elevar la frecuencia, algo muy sencillo y muy, y yo sé que tú lo dices, lo recomiendas también desde otro lado, pero es para empezar a tomar esas decisiones, es yo quisiera y les propongo, les sugiero que esta semana empiecen a hacer algo diferente a lo que normalmente hacían. Y eso puede ser en el plano mental, emocional o físico. Incluso algo tan sencillo como si siempre me voy a mi casa por un lado, coger otro camino. Porque esto lo que está haciendo es darme la opción de elegir. Si yo siempre hago lo mismo, lo mismo, lo mismo, todo mi sistema energético va a reaccionar desde lo que he vivido, desde el condicionamiento, desde lo que me ha sucedido. Pero con estas pequeñas cosas de normalmente yo como el almuerzo a tal hora, hoy voy a cambiar la hora, voy a cambiar lo que voy a comer, voy a cambiar la forma como respiro durante un minuto. Empieza uno a acceder a información que antes uno se está perdiendo porque simplemente está en piloto automático. Y poco a poco eso va desarrollando como esa presencia y esa responsabilidad de poder elegir cómo respondo ante las cosas. Uno, eso. Y dos, la respiración, clave, la respiración, empezar a respirar por la nariz. Es solo eso, simple, sencillo. Por maravilloso. lo menos una vez al día, hacer una respiración consciente. Inhalar y darme cuenta que estoy inhalando, exhalar, darme cuenta que estoy exhalando. Simple, pero muy efectivo. Mira que muy bonito, porque yo creo que parte de esta temporada que quise hacer como en el marco del libro es eso, es ver más allá, es considerar otros puntos de vista, es darnos cuenta que no todo es como nos decía Descartes, no todo es medible, no todo es cuantificable y empezar a conectar como con ese ser auténtico que nosotros somos. Me pareció divino el espacio. Muchas gracias, querida. Tú sabes que siempre eres invitada acá cada que tú quieras, porque estas conversaciones de nosotros son muy interesantes y seguro que a todos ustedes que están escuchando a Irene se van a ir corriendo a ver todo lo que está haciendo porque es realmente muy impactante. Querida mía, ¿con qué mensajes quieres que se queden las personas que nos están acompañando hoy?
Yo quiero que se queden con el mensaje de vivir en coherencia, de que es un momento de vivir su verdad, de dejar de vivir en el deber ser y pensar en qué área de mi vida estoy viviendo por cumplir las expectativas de otros, en que si estoy completamente en mi mente, en mis historias, en todo lo que me ha pasado y que depende de mí elegir vivir de otra manera, en coherencia con mi esencia y que todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Es simplemente encontrar como esas puertas, esos portales, esas llaves que desbloquean esos códigos en ti. Ay, divino, me encanta. Querida Irene, muchas gracias, gracias por estar aquí. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el episodio 102 de su podcast Mente Sana Tips. Gracias. Los esperamos en el próximo episodio. Recuerden, si están viéndonos en YouTube, suscribirse, dejarnos el comentario. Y aquí debajo les voy a dejar las redes de Irene para que vayan y la sigan. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.